el segundo estudio entonces de la continuación, siguiendo las pisadas del Maestro. Se ha escuchado mucho de lo que es seguir las pisadas del Maestro, pero en esta serie que voy a iniciar vamos a poder aprender qué significa seguir a Cristo Jesús de cerca, qué es lo que Cristo quiere que obedezcamos, en qué quiere que le imitemos. Y me he dado cuenta que la realidad, cada uno de nosotros, si nos decimos llamar cristianos, cristianas, hijos de Dios, necesitamos tener conciencia y tener la esencia de lo que significa seguir a Cristo. ¿Qué es seguir sus pisadas? La palabra discípulo se encuentra en el Nuevo Testamento 269 veces. En el Nuevo Testamento. Significa literalmente ser un aprendiz y a su vez ser un imitador del Maestro Jesús. Ahora, hay algo importante que debemos notar. Jesús nació, vivió y murió físicamente en esta tierra como un hombre, pero existen cualidades únicas que lo caracterizan a él. Entre ellas vemos el carácter que tiene Jesús ante diferentes situaciones de la vida. Si decimos ser seguidores de Cristo, necesitamos conocer el carácter de Cristo Jesús. Si decimos ser seguidores de Cristo Jesús, necesitamos que este yo de nosotros muera en la cruz y poder alcanzar el carácter de Cristo Jesús. No sé si me logre yo entender. En la vida en Cristo ya no es lo que yo quiera o el carácter que yo tenga, sino que debemos de reflejar el carácter de Cristo Jesús. Para que en el momento en que tú te presentes como la identificación de decir soy cristiano, soy cristiana, las personas allá afuera y las personas aquí adentro como hermanos en Cristo puedan ver en nosotros el carácter de Jesús reflejado en nosotros mismos. Porque si no, simplemente nos estaríamos engañando como seguidores de Cristo y no estaríamos siguiendo las pisadas del Maestro. Amén. Note usted entonces qué tan importante es conocer el carácter de Jesús y asimismo estas características tan importantes. El primer estudio que vamos a tener el día de hoy, vamos a ver en qué se goza el Padre, en qué se goza el Hijo. Es necesario saber qué le provoca gozo a Dios, qué le provoca gozo a Cristo Jesús. ¿Cómo podemos ser nosotros parte de ese gozo para tener gozoso a nuestro Dios? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El estudio número 2, que posteriormente voy a ir dando estos estudios, se va a titular La tristeza. ¿Qué le provocó tristeza a Cristo Jesús? Hay versículos de la palabra de Dios, dice que Jesús lloró. Y tenemos que ver cómo Él pasó sobre toda esa tristeza y siguió adelante con su ministerio. En el estudio número 3 vamos a ver la paciencia de Jesús. En el estudio número 4 vamos a ver el enojo de Jesús. Y es que hay mucha gente que dice, pero si era Jesús, ¿cómo es posible que se enojó? Pues había cosas que lo enojaban. Mas sin embargo, Él no guardaba rencor ni ira en contra de sus semejantes. Note usted. Vamos a poder ver también la dedicación de lo que es orar. En todo momento el Padre nos mostró, incluso en el Getsemaní, Jesús mostró una comunión constante con el Padre. En el estudio número 7 vamos a ver su gratitud.
En el estudio número 8 vamos a ver su magnetismo. Jesús era una persona que donde él andaba, magnetizaba a las personas. Multitudes, dice la palabra, lo seguían. No solo uno o dos. Había una esencia en él, el cual atraía a la gente de querer estar con Jesús. En el estudio número 9, vamos a ver su sumisión. Cómo en todo momento él quería agradar y obedecer al Padre en todo momento. En el estudio número 10 vamos a ver sacrificios y sufrimientos de Jesús. Y en el estudio número 11 vamos a ver lo que es la sabiduría de Jesús. En el 12 su imparcialidad y en el número 13 su vitalidad. Vemos que Jesús era un Jesús activo en todo en cuanto a la obra del Padre. En el estudio número 14 vamos a ver la santidad de Jesús, y en el estudio número 15 su amor, y en el estudio número 16 su justicia. He iniciado, ya llevo la mitad de estos estudios que yo les estoy comentando con versículos, y como tal hoy vamos a iniciar con el estudio número 1, que es el gozo. Vayamos a Mateo, por favor, capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra de Dios: llevad mi yugo sobre vosotros, versículo clave, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Aquí hay una promesa. Si aprendemos a hacer esto, dice, que hallaremos descanso para vuestras almas. Pero el versículo clave está diciendo Jesús: aprended de mí. ¿Cuáles son esas características? Manso y humilde de corazón. Note usted. Y dice San Juan, capítulo 13, versículo 15, porque ejemplo os he dado, dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y si vamos a San Juan, capítulo 8, versículo 31, dice, si vosotros permanecéis en mí, palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Versículo clave: si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, dice. Y dice San Juan capítulo 15, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así que mis discípulos. ¿Cómo se glorifica al Padre? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Llevar mucho fruto para con el Padre, y dice que de esa manera estaremos mostrando que somos verdaderamente discípulos de Cristo Jesús. La palabra permanecéis y lleváis son verbos de acción, hermanos. El discípulo verdadero es un aprendiz activo que permanece en los mandamientos de Dios, y eso lo transforma y lo traduce en mucho fruto. Si realmente estamos queriendo seguir las pisadas del Maestro, quiere decir que cada uno de nosotros, el propósito debe de ser llevar mucho fruto a Dios. Jesucristo padeció por cada uno de nosotros y nos dejó como ejemplo sus pisadas. Debemos de seguir a Jesús, pero no solamente en teoría. ¿Qué quiere decir esto? No solamente en la lectura de la Biblia. Debemos de seguir a Jesús en acción, hermanos. Notemos algo importante, que Jesús no es teoría, no es historia. Jesús es verbo en las Sagradas Escrituras. No sé si usted recuerde cuando le daban la materia de español. Yo recuerdo mucho a mi maestro de español, porque fue un maestro muy duro.
pero aprendimos bastante que cuando se escribía una frase, recuerdo que el maestro decía que el verbo es la acción. Note usted, la acción de una frase. Si el niño está saltando, la acción es que está saltando. Y entonces, note usted algo importante. Aquí en las Sagradas Escrituras, Jesús se muestra como el verbo. Pero el verbo no cualquier verbo. El verbo en acción, en cuestión de amor. O sea que Él no solamente se deleitó a recitarnos versos de amor, de decirnos que nos ama, sino que lo que Él dijo en su palabra y está escrito, lo reflejó en acciones, de acción del verbo amor, que es Jesús. Note usted. Vayamos por favor a San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra de Dios. En el principio era el verbo. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Note usted. Y el versículo 14, esto es algo hermoso lo que dice el 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Palabra de Dios. Notemos algo importante aquí. Dice la palabra de Dios que el verbo se hizo carne. ¿De qué nos está hablando esto? De que no solamente se dedicó a decirnos que nos amaba. El ser humano por naturaleza puede decir amar a Jesús, amar a Dios. Si hay alguien que cree en Dios y tú sales allá afuera y le preguntas, ¿amas a Dios?, te va a decir que sí. El asunto y el esfuerzo no es tanto de lo que salgan de tus labios. De tus labios pueden salir palabras hermosas y decir que amamos a Dios, decir que amamos a Jesús. Pero una cosa está en el decir, que eso es algo muy sencillo, y lo otro está en la acción, en demostrar. Aquí nos está diciendo que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y es que este verbo no solo se dedicó a decirnos que nos amaba, sino que por eso habitó entre nosotros, se hizo semejante a los hombres, se despojó de su gloria y vino a sufrir por el pecado de cada uno de los que estamos aquí presentes. Y lo demostró en acción en la cruz del Calvario, con pruebas. Note usted. ¿Usted quiere saber si alguien le ama? Pruébelo. De labios puede decir amarle, pero a la hora de la verdad se tiene que demostrar. Y el cristiano debe de demostrar con hechos si realmente amamos a Cristo Jesús, con acciones. ¿Qué estamos haciendo por seguir las pisadas del Maestro? Dios tuvo varios objetivos para enviar a su Hijo aquí en la tierra, para que cumpliera la promesa de las profecías del Antiguo Testamento. Porque Dios, hermanos,
cuando Él dice una promesa, nos promete algo, Él no es como cualquier ser humano que no lo cumpla. Muchas veces tú puedes hacer acuerdos con seres humanos y ahorita te dice sí y te asegura que sí, y el día de mañana, ¿sabes qué? Cambié de opinión. El ser humano cambia así de opinión. Cambié de opinión y ahora simplemente es no. En las cosas de Dios no son así. Desde la ley, desde el Antiguo Testamento se venía diciendo, note usted, del plan de salvación de la venida de Cristo Jesús. Si usted entra al libro de Isaías, el profeta mesiánico Isaías ya venía anunciando el nacimiento de Cristo Jesús, que va a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Note usted. Y es que cuando Dios va a dar una promesa, aunque a Él le cueste el propio sacrificio de su Hijo Cristo Jesús, Él lo va a demostrar. Y es que desde el Antiguo Testamento se venía diciendo la venida de Cristo, el sufrimiento de Cristo, y se tuvo que cumplir. ¿Dónde lo dice? Lucas capítulo 24, versículo 44. Vayamos allá, por favor. Pongámosle atención a esta lectura. Esta lectura es muy hermosa. Lucas capítulo 24, versículo 44 al 49. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así. Luego les dijo: estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué está diciendo Jesús a sus discípulos? Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, de los profetas y de lo que está escrito en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y note usted que les dijo. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo pareciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento. Ahí están las causas primordiales por el cual vino Jesús. Y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Sobre quiénes? Sobre los discípulos de Cristo Jesús, los 12. Y ahora los 12 se han multiplicado y somos millones. Y ahora nosotros decimos ser discípulos de Cristo, y aquí está lo que Jesús está diciendo, que nosotros debemos cumplir la promesa del Padre sobre vosotros. Y sigue diciendo: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿De qué está hablando aquí? De Hechos capítulo 2. La bajada del Espíritu Santo sobre los apóstoles en ese momento. Note usted. La pregunta es: ¿nosotros, como cristianos, portamos el Espíritu Santo? Amén. Amén. Desde el momento en que fuimos bautizados. Y hay una responsabilidad aquí para todo aquel que quiera seguir las pisadas del Maestro. Vayamos a Isaías capítulo 53, versículo 3, por favor.
Isaías capítulo 53, versículo 3, dice que Jesús era varón de dolores. La palabra dolores en el hebreo significa makab, que indica que el Señor no solo sufrió físicamente, sino que también experimentó momentos de angustia, de tristeza. ¿Es posible padecer así y tener gozo al mismo tiempo? Sí es posible, si seguimos las pisadas del Maestro. Notemos algo importante, hermanos, que el ser humano por naturaleza se goza cuando alcanza sus ideales. Esto es lo que nos enseña el mundo. El ser humano se goza cuando todo es color de rosa. El ser humano se goza cuando hay economía, cuando tu negocio está prosperando, hay un gozo dentro de nosotros. Pero Jesús nos enseña que espiritualmente Él se gozaba en todo momento con la relación que Él tenía con su Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que para el mundo el gozo puede ser tener una estabilidad económica, pero para el cristiano debe de ser el gozo tener una buena estabilidad de comunión con el Padre. Vayamos a San Juan a verlo ahí, capítulo 15, versículo 10. San Juan, capítulo 15, versículo 10 al 12. Dice así la palabra de Dios: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, note usted la palabra clave, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Dice el versículo 12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hay gozo en el Señor cuando aprendemos a amarnos unos a otros. Amén. Amén. Y esto es obedeciendo su palabra. Note usted, ¿cuál es el gozo de Dios? El gozo de Dios es muy diferente al gozo del ser humano. El gozo del cristiano ya no se puede seguir basando en los placeres temporales, sino en obedecer a Dios. Jesús se sacrificó por todos nosotros. La seguridad de saber que muchas almas se salvarían a través de su muerte, esto le causó mucho gozo a Jesús. Vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo, dice, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para nuestro Señor Jesucristo fue un gozo morir por cada uno de nosotros, sabiendo que la humanidad no se iba a perder por la eternidad, sino que gracias a ese sacrificio de dolor iba a traer un resultado de poder dar Él salvación y vida eterna a todos los que estamos aquí, hermanos. Amén. ¿En qué debemos de meditar nosotros los cristianos cuando estamos sufriendo en las pruebas? Sería la pregunta. ¿En qué debemos de meditar? Debemos de meditar que cuando nosotros tengamos alguna prueba, la prueba al final
tiene un resultado positivo para cada uno de los que estamos aquí. Y note usted, y es que cada uno de nosotros cuando sufrimos alguna prueba, llámese prueba de enfermedad, llámese prueba de economía, llámese prueba de falta de trabajo, llámese prueba del hogar, llámese prueba con los hijos, llámese prueba de divorcio, cualquier tipo de prueba que usted tenga en este momento o esté cruzando usted, al final de la prueba siempre tiene un resultado positivo. Porque Dios no manda una prueba solamente por mandar pruebas. Dios manda pruebas a cada uno de los que estamos porque tiene un resultado al final. Yo estaba viendo un noticiero, y esto no está en mi tema, pero yo se lo voy a compartir. Estaba yo viendo en un noticiero que en Estados Unidos una mamá tenía a sus niños en un kinder, y hubo una explosión de un tanque de gas y murieron todos esos niños quemados. Dos de sus niños de ella sufrieron quemaduras de 3er grado. La señora es una señora de dinero y ella no creía en Dios, no estaba nada en cuestiones de Dios, ni su esposo. A causa de este suceso que se dio en ese kinder y que fue afectada y murieron 2 de sus hijos y 2 de ellos quedaron quemados con quemaduras de 3er grado, a causa de ello, dice que ella hizo una fundación grande en Estados Unidos, donde ella es una de las que aporta para todo y meter a los mejores médicos para todas aquellas familias que tengan ahora ese mismo resultado de niños de quemaduras de 3er grado. Ella ha empleado a los mejores médicos y está gastando con su esposo sus recursos para hacer una obra buena. Y ahora ella se ha acercado a Dios. ¿Usted cree que el hecho de que sus 2 niños hayan muerto, sí es cierto, hay mucho dolor allá, pero hubo un resultado, un cambio? ¿Qué le quiero dar a entender a usted con esto? El Señor no manda pruebas por mandar nada más. Cuando Él te manda una prueba, hay un resultado siempre positivo si ponemos la mirada en Cristo Jesús. Yo no sé qué prueba usted esté pasando hoy, pero el Señor tiene un propósito para ello. Y es que cada uno de nosotros necesitamos crecer en la prueba que Dios nos manda. Dice la palabra de Dios que al apóstol Pablo le mandó un aguijón. Note usted, para que no se engrandezca el apóstol Pablo. Y 3 veces he rogado que me quites este aguijón, y el Señor me ha contestado: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Note usted, ¿qué tenía que aprender el apóstol Pablo? Tenía que aprender a vivir con esa enfermedad y depender todos los días de la gracia y de la misericordia de Dios. A cada uno se nos va a dar una prueba, y si usted ya la tiene hoy por hoy, usted aprende a vivir con ello y a depender de Cristo Jesús en todo, porque Él tiene un propósito. Amén, hermanos. Amén. Amén. Vayamos a Santiago, por favor, capítulo 1, versículo 2 y 4. Santiago, capítulo 1, versículo 2 y 4. Dice así la palabra de Dios: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, dice, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte
cosa alguna. Note usted qué hermoso este versículo. Aquí está el complemento de todo. Y está hablando que al término de la prueba tiene una característica que aprendamos con paciencia para que estemos completos, perfectos y cabales en todo tipo de situación que se nos venga. Nuestra mirada debe de estar en Cristo Jesús sin titubear. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 17. Vayamos allá, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 12 al 17, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que hace a ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Es tiempo de que el juicio comience. ¿Por dónde va a comenzar? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Palabra de Dios. Dice la palabra que en ningún momento nos debe de dar vergüenza de decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Note usted. Jesús, mis hermanos, se gozaba al ver el arrepentimiento de los publicanos y de los pecadores. Esto era de gran gozo para Jesús cuando él veía que había gente que se estaba arrepintiendo. Quiere decir que la misión de Jesús se estaba cumpliendo. Quiere decir que el hecho de que el Verbo se haga carne y baje a esta tierra estaba valiendo la pena, porque había muchos que se estaban arrepintiendo. Vayamos a Lucas capítulo 15, versículo del 1 al 10. Y notemos cuál es el gozo de Dios, el gozo de Jesús, cuando un pecador se arrepiente. Estamos terminando. Lucas capítulo 15, versículo del 1 al 10. Solamente voy a recitar dos parábolas y dar una pequeña explicación. Note usted. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, versículo clave el 5, la pone sobre sus hombros gozoso. Note usted. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, versículo clave, y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido.
Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Note usted cuál es el gozo de Dios y el gozo de Jesús. Y la parábola número 8, en el versículo 8 dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si se pierde un dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, versículo clave: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo, note usted, de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Qué le provoca gozo al Señor? Pecador arrepentido. Amén. Vemos que Dios se goza cuando un pecador se arrepiente, sí, y en verdad estamos siguiendo las pisadas del Maestro. Sigámosle hablándole a la gente de la muerte, sepultura y resurrección. ¿Y estos tres qué son? El Evangelio de Jesús. Muerte, sepultura y resurrección. Gozándonos al igual que Jesús cuando un pecador se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesús. ¿Queremos ver a Dios gozosos? Amén. Amén. Hagamos su voluntad y aprendamos a llevar frutos al Señor para que tengamos gozoso a nuestro Padre. No triste. Ponerlo triste es una manera muy fácil de hacerlo. Usted sabe cómo. Para eso no se estudia, creo yo, para poner triste a Dios. Pero si queremos realmente ponerlo gozoso, hay un esfuerzo que debemos de hacer y que no solo salga de nuestros labios que amamos a Dios. Vamos a demostrarlo siguiendo las pisadas del Maestro que es Cristo Jesús. Amén. Maestro de maestros. Que Dios nos bendiga y bendiga también su palabra. Amén. Amén.